cambia esta lógica. El hijo, sujeto a patria potestad que realiza actividades como militar, ahora lo que adquiera es para él. Y él lo administra libremente. Originalmente se le permitía testar, pero también se le termina reconociendo la propiedad. De hecho, algunos dicen que el desconocer la posibilidad de testar es como negar también la propiedad. Porque no olviden que al latino cuniano se le decía: vives como libre, pero mueres como esclavo. Y un esclavo no puede testar. ¿Por qué no puede testar un esclavo? Porque no tiene bien de su titularidad. Ahora, otro peculio importante fue el llamado peculio adventicio o bona materna. ¿Por qué? Porque se vincula en sus orígenes, pero luego pasó a ser más amplio el catálogo de bienes que ingresaban en este peculio, con los bienes que llegaban de la familia materna. Porque no olviden que en la lógica romana uno pertenece a una familia, o a ninguna, pero no a dos. Desde el punto de vista de su situación, yo no puedo ser Alini Yuri en dos familias. Y si no soy Alini Yuri, soy suyo. Y el que es Alini Yuri está sujeto ¿a quién? Al poder de un pater. ¿Y cuál pater? Puede ser su padre, como puede ser su abuelo, y en este último caso, paterno. La mujer, por ejemplo, en Roma escribe un familia, no transmite el parentesco agnaticio, que es el que determina el sometimiento y la pertenencia a la familia propia iure, y también no olviden a la familia común iure, que se refiere a los que estarían sometidos a un mismo padre. Por eso que una mujer, por ejemplo, no era necesariamente familia con sus hijos, aunque parezca raro, y no era necesariamente familia con su marido, salvo que estuviese sujeta, mejor dicho, al mismo padre que sus hijos, y al mismo padre que su marido, o a su marido si es que fuera secretamente. Y eso solo era posible en los tiempos que existió la mano. Y la mano, ya lo adelantamos, cayó en desuso en tiempos del Principado. Ahora, entonces, los hijos e hijas, los legítimos, los demás descendientes legítimos por vía de varón, ingresaban a la familia de su padre. Muy bien, que no solo ingresan a la familia los concebidos bajo esa lógica, sino también legitimados, que es una forma, ¿cierto?, en que se genera también la patria potestad. Y por último, no olviden también, los romanos crearon la opción, que permite incorporar a extraños, entre comillas, a la familia. Institución que existe hasta el día de hoy. Y no olviden, no necesariamente yo tengo una unión de sangre con mi hermano, puede ser que seamos hermanos adoptivos. Y puede ser que no tenga ningún vínculo de sangre con mis progenitores. Y hoy día no olviden, también hay otra vía más de acceso que no existía en el tiempo romano, que es por la vía de la fertilización asistida. Donde no olviden que a veces el material genético lo aportan en China. Pero bueno, eso no lo estudia el derecho civil. Ahora, entonces, la situación de la línea Yuri desde el punto de vista patrimonial también sufrió un cambio importante cuando se reconoció el peculio adventicio o bona materna, que suponía que los bienes que llegaban normalmente por regalos, donaciones, o por liberalidades, ya sea haber sido llamado a la herencia, o legados de la familia materna. Mi abuelo materno en su testamento me legó un punto. Pero yo estoy sometido, doctor, a mi padre, a su patria potestad. Si no existiera el peculio adventicio, ¿quién sería el punto de mi padre? ¿Por qué? Porque todo lo que adquiere una línea Yuri, en principio, ingresa al patrimonio familiar. Pero el peculio adventicio altera esto, porque determina que estos bienes son de propiedad del sujeto de la patria potestad, pero la administración y el goce corresponden al pater familia. O sea, acá lo novedoso es que hay propiedad, pero ¿quién administra esos bienes? El padre. ¿Y quién goza esos bienes? El padre.
El goce significa el aprovechamiento de los frutos. Por ejemplo, se le legó al hijo un fondo, ese fondo será ahora de él, pero quien lo va a administrar es el padre. Y si ese fondo se arrienda, o lo que se obtenga con la explotación de ese fondo, le pertenece al padre. Porque gozar es el aprovechamiento de lo que una cosa puede producir, que llamamos genéricamente frutos. Frutos que pueden ser naturales o frutos que pueden ser civiles. Por ejemplo, la renta, arrendamiento, es un fruto civil. Y por asimilación, pero no es verdaderamente un fruto, pero se dice que es como si fuera un fruto, los intereses del capital. Porque puede ser que el padre se beneficiará por esta vía con el dinero que el abuelo materno, ¿no es cierto?, le legó a su nieto. El dinero es del nieto, pero ¿quién lo administra y quién se queda con los intereses? El padre. Ahora, en lo medular, ese es esto llamado peculio, ¿cierto?, adventicio o bona materna. Pero no olviden que en el régimen de Justiniano, el peculio llamado adventicio termina siendo el régimen general de los bienes de un hijo, ¿cierto?, sujeto a patria potestad, con excepción de los bienes que integran sus peculios castrense o cuasi castrense, porque eso tienen un origen distinto, pero ya el peculio adventicio no está limitado exclusivamente a los bienes que llegan de la familia materna, sino cualquier liberalidad o donación, ¿cierto?, que se haya establecido en beneficio, ¿no es cierto?, del sujeto a patria potestad. ¿Cuál es la diferencia entre el peculio castrense y cuasi castrense y el adventicio? Que en el castrense y cuasi castrense el hijo no solo tiene la propiedad, tiene también, ¿cierto?, la administración y el goce. En cambio, en el peculio adventicio, el hijo tiene la propiedad, pero no tiene el goce. ¿Qué tiene esto de vigente? Todo. Lo único que hoy día se aplica a personas que primero tienen la capacidad de goce desde que nacen, pero que por edad están en situación de no poder administrar sus bienes, ya sea en forma absoluta o en forma relativa. Si es que están sujetos a patria potestad, es porque hay un padre o madre que pueda ejercerla. Si no hay un padre o madre que pueda ejercerla, tendría que estar sujetos a patria potestad. Que son, ¿cierto?, instituciones cautelares que buscan tutelar por el patrimonio de una persona que por edad o por una causa no pueda valerse por sí mismo. Y que no tiene un padre o madre que pueda ejercer la patria potestad. En Roma eso podría ocurrir por un sui juris. No bien, el ser sui juris significa ser lo que hoy día llamamos sujeto de derecho. Pero no significa por ello que usted pueda administrar su bien. Porque puede ser que usted, por ejemplo, sea un recién nacido. ¿Puede un recién nacido ser propietario de bienes? Sí. Sí, porque tiene esa potencialidad. Basta con que le reconozca la condición de sujeto de derecho. ¿Puede administrarse bien? No. ¿Por qué? Porque no tiene lo que llamamos hoy día capacidad de ejercicio. Lo mismo una persona que esté privada de razón. Lo mismo, ¿no es cierto?, una persona que no pueda controlar, ¿no es cierto?, los vicios. Que lo vamos a tener que dar interdicto por prodigalidad, porque si no se expone eventualmente él y su familia a la pobreza, que es independientemente de su edad. Pero a veces por edad, por ejemplo, hay personas que se entienden que no están en situación de poder gestionar su patrimonio. En Roma no olviden la patria potestad vitalicia. En Chile, en cambio, llega hasta los 18 años. Hoy, la versión originaria del código llega hasta los 25 y hasta hace no mucho a los 21. Ahora, no olviden, en la experiencia romana, el sui juris, en la ley de la 12 tabla, era, ¿cierto?, plenamente capaz a partir de la pubertad. Pero con el tiempo se terminó advirtiendo que no era tan conveniente y se le terminó limitando hasta establecerse lo que hoy día llamamos minoría de edad, pero que en Roma eran los 25 años. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Porque no bien, esto que llamamos peculio castrense y cuasi castrense en Roma, en Chile existe. Ya no se vincula con una actividad,
militar o de palacio, sino que se vincula con cualquier actividad económica, cualquier industria u oficio que dé lugar a un beneficio económico. Pero en principio solo sería posible para los menores adultos. Porque no olviden que en general el trabajo infantil no está permitido. Hoy día los menores adultos que trabajan tendrían lo que en Roma sería un peculio castrense por que se llama simplemente peculio industrial. Pero también no olviden que nacen y mientras son menores de 18, el resto de los bienes que no tengan su origen en el trabajo, un menor adulto, siguen el régimen del peculio crediticio romano. Se le llama a ese patrimonio propio. Y ese patrimonio no lo administra el menor, sino que lo administra el titular de la patria potestad, que puede ser el tío, un padre o madre, o ambos. En Roma, el pater familia. Veamos el artículo 250 del Código Civil. A ver, ¿quién se está quedando conmigo para que lea el código? A cualquiera. La mayoría no trae el código. Señorita, el celular. También, el que sea más rápido para encontrar el código. Siempre me repiten. 250. La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes: los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo el industrial o derecho. Ahí está, perdón, el peculio industrial o profesional. Díganme. Los bienes contenidos en este número son su peculio profesional o industrial. 2. Los bienes Hasta ahí. Vámonos ahora al artículo siguiente. 251. 250. Sí. El hijo se mirará como mayor de edad para la reivindicación y goce de su peculio profesional o industrial sin perjuicio de lo que goce en el artículo 254. Ya. Entonces, no olviden, si alguno de ustedes siendo menor de edad, pero sujeto a patria potestad hubiese trabajado, lo que obtiene con el producto de su trabajo constituye su peculio industrial o profesional. ¿En qué difiere esto del patrimonio propio? Que estos bienes usted los administra libremente, con algunas restricciones, pero muy menores y muy poco relevantes desde el punto de vista práctico, porque la gran restricción es que si usted adquiere un inmueble, por ejemplo, un fondo, una casa, un departamento, si usted quisiera disponer de esos bienes, tendría que ser con autorización suya. ¿Alguien conoce que con el producto de su trabajo, de su amigo, haya adquirido un inmueble? Porque esto quizás tenía mucho sentido originariamente cuando la edad llega hasta los 25 o hasta los 21, pero hoy día, insisto, salvo situaciones muy excepcionales, pienso en Marcelo Río, no sé si lo ubican, pero ya a los 17 años había ganado algunos campeonatos del circuito profesional. A los jugadores de fútbol quizás porque no olviden que a los jugadores juveniles normalmente se les paga muy poco, salvo que hayan sido transferidos donde eventualmente alguna ganancia podrían haber obtenido. Los influencers hoy día, que algunos son menores de edad, también pueden tener recursos importantes, o quien participe en un reality. A veces se gana un departamento, pero incluso en general se trata de excluir de esa posibilidad a los menores de 18. Entonces es raro encontrarse con alguien que tenga un peculio industrial que esté sujeto a alguna restricción, porque normalmente van a ser bienes muebles y eso lo puede administrar libremente. Ahora, el patrimonio propio, que estaría integrado por los bienes que adquieren por la vía de liberalidades, actos gratuitos que no son el producto de su trabajo, independientemente de quién los haya donado o de quién los haya heredado, es su patrimonio propio. Todos ustedes, aunque no hayan trabajado, tienen capacidad de gozo, tienen un patrimonio, y hasta que son menores de edad
ese patrimonio se llama propio, para distinguirlo del peculio industrial o profesional. ¿Quién administra ese patrimonio? El padre o madre titular de la patria. ¿Y quién goza esos bienes? El padre o madre titular de la patria. O sea, en lo medular, la situación de alguien en los tiempos de Justiniano, siendo menor de edad y sujeto a patria potestad, no sería muy distinta a la de ustedes. Ahora, pero no olviden que ustedes, cuando cumplieron 18 años, pasaron a ser plenamente capaces, desde el punto de vista del ejercicio, por tanto, pueden administrar libremente sus bienes, cualquier asesoría. Y ya no distinguimos entre peculio industrial y profesional. Ahora, ¿cuántos de ustedes tenían un patrimonio propio importante? ¿Alguien le cambió mucho su situación por haber llegado a la mayoría de edad? No, porque quizá a los 18 es una edad donde tampoco el patrimonio esté, ¿no es cierto?, con un activo importante, pero no olviden que están protegidos, porque ustedes en principio no pueden afectar el patrimonio propio, salvo que cuenten con la autorización de su representante, que también es el que ejerce la patria potestad. Y no olviden que si no existiera esa limitación, lo más probable es que llegarían a la mayoría de la edad endeudados y afectando su situación patrimonial hacia el futuro. Y cuando uno se endeuda, compromete sus bienes. Y ahora se los podrían embargar. Antes, no. Salvo que cada negocio hubiese estado administrando y siempre y cuando estuviera autorizado el pater familia. Bueno, hoy día no existe el pater como personaje. ¿No? Yo encontré el otro día en una tienda de vino, ¿no es cierto? Un vino que se llama Pater Familias. Y los sombreros que se toman la atención simplemente. Pater Familias ya no hay, en cambio no se lo oye. Y patria potestad todavía existe, pero ya la patria potestad tiene las características como tenían el derecho a voto. Después tenemos otra situación que analizar. ¿Puede un hijo o esclavo comprometer al pater? ¿Puede afectar el patrimonio de la familia? Y ahí habría que distinguir. Por vía de hecho, sí. Es decir, si mi hijo causa daño, yo respondo por los daños que causa. Lo mismo en el caso de mi esclavo. Bueno, no bien, hoy día un padre o madre, la ley ya habla de progenitores, y pueden ser dos padres, no bien pueden ser dos madres, pero también ordinariamente será un padre y una madre, pero eso es relativo, que ya puede ser que haya más parejas sin diferencia de sexo, ¿no es cierto?, que pueden eventualmente, por una vía, tener hijos y por esa vía, ¿no es cierto?, ser titulares de la patria potestad. Pero la patria potestad no es lo único que afecta a los padres. Hoy día incluso los padres tienen deberes respecto a los hijos y no solo derechos, y esos deberes son básicamente, ¿no es cierto?, de educar y vigilar a los hijos menores. En Roma, no olviden, esto es independiente de la edad de los hijos. Y no se refiere solo a los hijos, se refiere también a los esclavos. Hoy día tampoco se refiere exclusivamente a mis hijos, también yo respondo por el hecho de mis cosas. ¿No es cierto? Si yo tengo un animal y ese animal causa daño, un animal no humano, y causa daño, ¿respondo o no respondo con los daños que se causa? Sí. Si no me creen, 2326, 2327, lectura para atrás. No van a estudiar en derecho civil. A eso lo llamamos responsabilidad por el hecho de las cosas. ¿Puede un animal celebrar un negocio? No. Yo no tendría que responder, ¿cierto?, por los negocios de un animal porque no los puede celebrar siempre. Pero si causa daño, responde. Bueno, un hijo, aunque no tenga la posibilidad de comprometer mi matrimonio mediante acto contrato, porque es menor, no olviden, sí puede causar daño mediante hecho. Por ejemplo, mi hijo podría, siendo menor, quebrarle los vidrios a la casa del vecino. Eso es un hecho. Lo vamos a llamar delito o cuasi delito. Si es que quiso hacerlo, sería delito. Si es que fue por torpeza, sería cuasi. ¿Y quién tiene que responder? En principio no podría preguntarse, ¿no es cierto?, quién es el responsable por los hechos de los integrantes de la familia. Y ahí podríamos decir, bueno, en el caso que uno responde por el hecho de los hijos. Si no me creen, 2319, 2320, numeral primero, y 2321. Eso lo van a estudiar en derecho civil.
Ahora, entonces en Roma también un pater responde por el hecho de los integrantes de su familia porque están sometidos a su poder. Él tiene que controlarlos, él responde. Y si quiere los abandona. Lo mismo puede hacer con un esclavo. Los abandona para que el pater familia afectado ejerza sobre esa persona o cosa, según sea un hijo, sea un esclavo, la venganza. Pero normalmente no olviden que esto derivó en la práctica en que uno fuera obligado a pagar una suma de dinero, el monto del sacrificio. Ahora, uno responde por el hecho de las personas que están sometidas a su potestad, y el derecho humano, no solo por las que están sometidas a su potestad, sino también, no olviden, a veces por los dependientes de uno, por los empleados, y otras personas, ¿no es cierto?, que cumplen funciones para uno y que eventualmente en el ejercicio de sus funciones pueden causar daño. ¿Por qué? Porque yo tengo un deber de vigilancia. Y lo mismo ocurre con mis animales. Otra cosa en el mundo de los negocios. ¿Puede un hijo o esclavo comprometer mediante negocio el patrimonio del padre? En principio no. Por eso se dice, la actividad de los hijos negocial solo beneficia al padre. Y no lo obliga. Pero esto también se va a alterar a través de la intervención del pretor, porque un día en que el pretor se preocupa de evitar que el viejo derecho se traduzca en una injusticia, y en algún momento se advirtió que no siempre era justo que el pater solo se beneficiara. No obstante, mantenerse la regla general, y hasta el día de hoy, yo no respondo por los negocios de mi hijo. Si alguien le prestó dinero a mi hijo, yo no respondo por esa regla. Si mi hijo causó daño por un hecho que vamos a calificar como delito o cuasi delito no penal, civil, yo no respondo penalmente por los hechos míos, sin perjuicio que alguien podría preguntarse si acaso no hay una suerte o así. En algunos países se ha considerado una alternativa para que los padres estén más encima de los hijos, ¿no es cierto?, de hacerlos eventualmente responsables penalmente, porque para veces, ¿no es cierto?, tener que responder con dinero para algunos no es pena. Y para otros tampoco, porque si no tienen con qué, dónde ser efectiva la responsabilidad pecuniaria, ¿no es cierto?, me responden con el cuerpo. No hay prisión por deuda. Porque una cosa es la responsabilidad civil, que se traduce en dinero, y otra cosa es la responsabilidad penal, que se traduce a veces con la afectación de la libertad. Lo mismo dice la cárcel, que a uno en el barrio no ve. Y si no tiene bienes, en la responsabilidad civil no hay la posibilidad de prisión por deuda. Entonces no olviden, un padre familia, al igual que hoy, padre, madre, que tenga hijos sujetos a su patria potestad, en principio responde por los hechos que estos causan en la medida que estén a su cuidado, pero no responde por los negocios. Y en Roma 5 momentos, esta regla no puede ser tan absoluta. ¿Por qué? Porque puede ser que el pater esté detrás del negocio. Si usted, pater, puede haber puesto a este hijo como gerente, o usted, ¿no es cierto?, le confió un peculio, los bienes son suyos, el aumento que experimente el peculio va a ser suyo, en el caso del peculio propecticio. Por tanto, usted también me tendría que responder si para generar ese incremento, por ejemplo, el hijo se tuvo que endeudar. Por ejemplo, el hijo que administra cabezas de ganado que son de su padre. En la medida que aumenta por rebaño, se beneficia ¿quién? El padre. ¿Y qué pasa si el hijo, ¿no es cierto?, invirtió en dinero, ¿cierto?, y que para obtener, incurrió en gastos para sanar a los animales de una enfermedad y se endeudó para obtener el crédito para eso? ¿Quién debe ese dinero? Pues en principio lo debe el hijo, pero podría el acreedor dirigirse contra el padre, en principio no, pero a través de algunas acciones adquisitivas de cualidad sí puede. ¿Por qué? Porque las acciones adquisitivas de cualidad determinan que bajo cierto supuesto, también se le llama por transformación de persona, el que por un negocio adquirió un crédito en contra de una persona sometida a potestad o un esclavo, el primero esclavo puede negociar, como no tiene un patrimonio donde ser efectiva la responsabilidad, porque el esclavo, el hijo sujeto a patria potestad tenían originalmente un patrimonio, yo le voy a permitir excepcionalmente hacer efectiva la condemnatio, que siempre era por una suma de dinero, ¿cierto?, en el patrimonio del pater familia, siempre y cuando usted pruebe
que el pater está en alguna forma detrás de ese negocio. Por ejemplo, porque el pater autorizó ese negocio. ¿Por qué? Porque el pater puso al frente un negocio marítimo a ese hijo esclavo como magister navis, gerente de la empresa, por así decirlo. Lo mismo en la industria terrestre. Y otro tanto, insisto, en el caso del peculio. E incluso esto después se tendrá extraño. ¿Por qué? Porque al igual que hoy, ¿quién es el que administra los negocios? ¿Siempre el dueño? ¿No puede haber un gerente? ¿Cuál es el patrimonio que compromete el gerente cuando se escribe con patrimonio? Es el titular del patrimonio. Y eso, como lo explicamos hoy día, por una institución que se llama representación. Veamos el artículo 1448. Representación. ¿Sí? ¿Sí? Para representarla produce un efecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado a él mismo. ¿Podría yo estar hoy día celebrando un negocio en Santiago? No obstante que estoy con ustedes aquí, ¿verdad? Sí, porque puede ser que yo le haya dado poder a alguien para que me represente. Y la representación puede ser en algunos casos voluntaria y en otros casos tiene su origen en la ley. No olviden las personas jurídicas cómo actúan en la vida jurídica. Por medio de un representante. Porque las personas jurídicas a veces son simplemente las que vienen y alguien tiene que estar por ello en la vida jurídica. Si yo nombrara a Bobby una norma jurídica, se presentará que Bobby ahora es sujeto de derecho, titular de un patrimonio. ¿Va a poder él actuar por sí en la vida jurídica o va a requerir de alguien que gestione su patrimonio? Entonces va a tener que tener un representante. El representante, ¿no es cierto?, que estaría determinado por la ley, porque puede darse Bobby el mismo representante. Bueno, las cosas caen por su propio peso. Pero la representación es una institución muy útil. Claro que la terminología romana no existe, por ejemplo. Lo que sí existen figuras o soluciones del derecho romano donde nosotros podríamos decir, ahí está el origen de lo que luego en algún momento de la vida del derecho pasó a llamarse representación. Este es un ejemplo, pero qué excepción, porque en Roma la regla general